digamos, la materia. La idea es estar más o menos a tono con las cosas que se van dando, como para no perder el hilo, ¿sí? Pueden, digamos, no completar algún cuestionario, pero no pueden no hacer ninguno, digamos, ¿no? La idea es que hagan la mayor cantidad de cuestionarios posibles, y así uno se va preparando. Igual después los vamos a repasar. Creo que ya el primero lo repasamos, ¿no? Sí, lo habíamos repasado. Bueno, la semana que viene vamos a repasar el de hoy y el de la semana que viene, que ya tiene que ver con transistores. Bueno, si les parece, arrancamos con la clase de hoy. A ver qué hay en el chat. Bueno, voy a apagar el video para que no perjudique la grabación. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, alguna cuestión, siempre párenme en el momento para sacar la duda en el momento. Bueno, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con una continuación del mismo tema que estamos dando, que son amplificadores. Bueno, seguimos entonces con la etapa de amplificación. Recordemos que la idea de un amplificador es magnificar o amplificar o hacer que una señal sea más grande con el fin de, por ejemplo, que sea medible por un instrumento o pueda ser procesada por una etapa posterior, ¿sí? Cuando uno quiere conectar, digamos, una fuente a una carga, normalmente lo que tiene que conocer son las características de la fuente y la carga. Vamos a agregar acá una hoja. Yo tengo una fuente de energía, esta, digamos, una fuente de energía, y tenemos una carga, y queremos conectar la fuente de energía hacia la carga, tenemos que tener algunas cuestiones en claro, ¿sí? Que tienen que ver con la característica de la fuente de energía y la característica de mi carga, para saber si la carga se puede acoplar a mi fuente de energía. Si vamos a los circuitos eléctricos, si yo tengo una fuente de tensión, ¿sí? El esquema de una fuente de tensión está representado por una fuente ideal de tensión con su resistencia interna. Y si es una fuente de corriente, bueno, será la fuente de corriente ideal y su resistencia interna en paralelo. Obviamente, la tensión que entrega la fuente B' es menor que la tensión B, debido a la caída de tensión en la resistencia de la fuente. En el caso de la corriente de salida, vamos a ponerle I', I' es menor que I debido a la circulación de corriente por la resistencia interna. Y después tengo que tener en cuenta la carga, si la carga es, no sé, resistiva pura, capacitiva pura, inductiva pura, o una combinación de ellos, ¿sí? Una red RC serie, una red RC paralelo, una red LC, lo que sea. ¿Sí? Entonces yo tengo que conocer las características de la fuente de energía y tengo que conocer las características de mi carga. Bueno, si la carga es un circuito RLC, supongamos, esa carga va a tener una determinada característica y esa característica está dada por la impedancia, ¿sí? Yo podría simplificar mi carga y hablar de este modelo, ¿no? Y hablar de impedancia en el caso genérico para circuitos de corriente alterna. Una impedancia obviamente se la puedo conectar a una fuente de tensión y una admitancia se la puedo conectar a una fuente de corriente. Eso es lo más lógico.
Digamos, lo lógico es que acá le conecte una impedancia. Lo más lógico es que acá yo le conecte una admitancia. En esos dos casos tengo las características de mi fuente de energía y las características de mi carga. Es decir, que a la carga le va a llegar una determinada tensión, B', y va a circular por él una determinada corriente, I. En el caso del circuito paralelo, le va a llegar una cierta corriente I', y se va a establecer una tensión, supongamos B', entre los bornes de la carga. Hay un teorema, que es el teorema de máxima transferencia de energía, seguramente lo conocen, que lo podemos pensar para un circuito resistivo puro, o lo podemos pensar para un circuito de corriente alterna, tiene una impedancia de entrada, y se le acople una impedancia de carga. ¿Sí? Bueno, para que exista máxima transferencia de energía de la fuente hacia la carga, se tiene que cumplir que la resistencia de la carga sea igual a la resistencia interna de la fuente. ¿Recuerdan ese teorema de máxima transferencia de energía? Sí, sí. Sí, profe. Ok. Y si yo quiero acoplar varios circuitos, pónganse varios elementos, ¿sí? Varios bloques, digamos, acá voy a tener un bloque, después le voy a conectar otro bloque, después le voy a conectar otro bloque. La salida, el out, digamos, del primero, se va a conectar con el in del segundo, y el out del segundo se va a conectar con el in del tercero, y el out del tercero se va a conectar finalmente con la carga. Y el in del primero, ¿sí?, se va a conectar, digamos, con la fuente. Obviamente, para que estas diferentes etapas se puedan conectar, acá voy a tener algunas características de mi sistema, acá voy a tener algunas características de este sistema, acá voy a tener algunas características de este sistema, y así, y así, y así, y así. Yo, por ejemplo, acá podría tener la impedancia de salida del primero, y acá la impedancia de entrada del segundo, aquí la impedancia de salida del segundo, aquí la impedancia de entrada del tercero, aquí la impedancia de salida del tercero, y aquí la impedancia de carga. Entonces, ¿puedo conectar cualquier cosa con cualquier cosa? Y no siempre va a ser así, porque en el caso que yo necesite máxima transferencia de energía, tendré que ver cómo está esa cuestión. Bueno, con los amplificadores pasa exactamente lo mismo. Si yo quiero conectar varios amplificadores para conseguir una mayor ganancia, tendría que empezar a estudiar o ver todas estas características. Recordemos que si tenemos bloques en cascada, sí, por ejemplo, como lo vemos en control o como lo vemos acá en amplificadores, si esto es G1 y G2, puedo reemplazar todo este bloque equivalente por un único bloque que sea el producto de G1 por G2. O sea que si esto es la ganancia vale 10 y esto la ganancia vale 100, la ganancia A de todo el amplificador va a ser 10 por 100, o sea, 1000. Entonces, es muy normal, muy usual, conectar en cascada amplificadores con el fin de conseguir mayor amplificación. Entonces, la idea de hoy es que veamos varios temas. El primero es los amplificadores en cascada, y tiene que ver con esto que estábamos hablando recién, ¿sí? Cuando yo necesite conectar dos amplificadores, ¿sí?, lo voy a conectar en cascada para que esos amplificadores puedan amplificar más.
Obviamente la parte de entrada del primer amplificador se va a acoplar con la fuente y la impedancia de salida del segundo amplificador se va a acoplar con la carga. Y además, la impedancia de salida del primero se va a conectar con la impedancia de entrada del segundo. Así que tengo que tener esas características en cuenta para que exista máxima transferencia, por ejemplo, de energía de la fuente a la entrada, de la salida a la carga, de la salida a la carga. Entonces, de esa manera yo me aseguro la máxima transferencia de energía. Los diferentes amplificadores, las diferentes configuraciones, emisor común, base común y colector común, tienen diferentes tipos de ganancia y diferentes tipos de características dinámicas, es decir, de alterna, impedancia de entrada, impedancia de salida. Por ejemplo, la configuración colector común tiene una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Y lo hace perfecto para acoplarse a continuación de un base común que tiene una muy baja impedancia de entrada y una muy alta impedancia de salida. Es decir, que esperar que esta resistencia de carga sea de valor alto y esta resistencia de la fuente también sea de valor alto. De esa manera yo me aseguro que exista máxima transferencia de energía hacia la carga. ¿Pasa algo si no es exactamente igual? No, a lo sumo no voy a tener máxima transferencia de energía, pero el circuito se puede armar igual. Pero lo ideal es que esto tenga una cierta lógica, un cierto criterio técnico y no conectar amplificadores así porque sí. ¿Sí? Y esto que yo les comento vale para cualquier circuito eléctrico y electrónico, ¿no? No es que solamente aplica a amplificadores. Bueno, en este caso, la ganancia total del sistema es el producto de las dos ganancias y la atenuación en tensión que está dado porque acá en la fuente hay una cierta resistencia interna. A toda señal, digamos, siempre se le va a asociar una resistencia interna. Eso es así. Cualquier tipo de señal siempre va a tener una impedancia asociada. Los capacitores que aparecen acá son capacitores de desacople que impiden que, por ejemplo, corriente continua circule hacia la fuente de alterna, impide que corriente continua circule desde el primer transistor hacia el segundo o desde el segundo hacia el primero, y el último capacitor impide que circule corriente continua sobre la carga, porque yo lo que estoy queriendo es una tensión del tipo alterna. Si esta tensión es así de chiquitita en la entrada, bueno, la idea es que esta tensión sea un poco más grande. Entonces, cada configuración... Sí. ¿Esa señal alterna se supone que es una senoidal pura o sería una poliarmónica? ¿Tendría diferentes armónicos? No, podría ser una señal de cualquier tipo, una señal que vos no conocés, o sí conocés, digamos, o es una señal cualquiera. O sea que podría, digamos, aparecer una especie de respuesta en frecuencia por la impedancia del capacitor en relación a esa frecuencia. Claro. O sea, de los armónicos. ¿Cómo? Lo último no te escuché. O sea, una relación del capacitor con la impedancia de XC con los armónicos. Porque, Sí. digamos, si tiene una frecuencia muy alta, no se comporta igual que a baja frecuencia el capacitor. Claro. Es correcto lo que vos decís. Por eso en el diseño del amplificador hay que, obviamente, tener en cuenta estas capacidades porque podría dejar pasar frecuencias que vos no querés. ¿Sí? Por ejemplo, suponete que vos querés hacer un amplificador para el micrófono del teléfono. ¿Sí? Como los que tienen los teléfonos de línea, los normales, los comunes. ¿Sí? Esos micrófonos, digamos, captan la voz humana. La idea es que capten la voz humana. La voz humana es una señal de baja frecuencia. ¿Sí? Es una señal de baja frecuencia. Entonces, lo que voy a hacer es, a lo sumo, ponerle un filtro de entrada para que solamente deje pasar baja frecuencia. Un filtro pasa bajo. Que sería poner básicamente una red RC en la entrada, ¿sí?
así. Lo voy a buscar acá por ahí. Vamos a borrar algo de acá. Entonces, digamos, acá yo tengo el micrófono, digamos, del microteléfono del teléfono común de línea. Entonces ese micrófono capta mi voz. Yo lo acerco, el microteléfono, lo acerco a mi boca, digamos, yo hablo y él capta mi señal. Pero también va a captar todo el ruido que está alrededor. Entonces acá hay una señal, muchas señales, ¿sí? Pero lo ideal es que ese micrófono solamente pueda enviar a la siguiente etapa, supongamos, para procesarla, señales de baja frecuencia que tienen que ver con la voz humana, que está más o menos, la voz debe estar alrededor de los 300 Hz, supongamos. ¿Sí? Hay un poco menos. Entonces, a mí me interesa una señal de 1 MHz o de 1 kHz o de 10 kHz, no. Entonces, como aquí están todas las señales dando vuelta, hay una de estas que es la voz, por ejemplo, la voz humana. Pero por ahí yo estoy escuchando música en mi casa y está sonando todo el espectro de frecuencia, digamos, ¿no? Supongamos que si tengo una batería, digamos, la batería va a estar por acá. ¿Sí? El bajo, o el bombo, o el bajo va a estar por acá. Sí, por ahí la guitarra va a estar por acá. Guitarra. Y quizás si tengo una flauta, un sistema de viento, algo de viento, va a estar por acá. Una frecuencia alta. Pero bueno, yo quiero que solamente el microteléfono me capte la voz humana, que está alrededor de 300 Hz. Bueno, si pasa la señal de la guitarra, tendría que pasar atenuada. Si pasa la señal de un instrumento de viento, tendría que pasar atenuada. Entonces, armo un filtro pasa abajo, ¿sí? Entonces, la frecuencia baja que viene por acá pasa. Y la frecuencia alta la absorbe, digamos, este capacitor, porque a alta frecuencia el capacitor presenta una muy baja impedancia. Si se aumenta la frecuencia, la reactancia baja, entonces la señal de alta frecuencia se retorna a tierra por el capacitor. Y acá, digamos, lo llevo yo al amplificador porque quiero que esa señal sea más grande. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces los transistores en sus diferentes configuraciones tienen diferentes tipos de características. Normalmente para expresar la ganancia del amplificador se lo hace en veces, como yo saqué la cuenta recién ahí, 1000 veces, 10 veces, 100 veces, 2 veces, 50 veces. Pero si la ganancia es muy, muy alta, a veces se suele expresar en otra unidad, que es el decibel, siendo el decibel la décima parte del bel. Y es una medida, una unidad que relaciona dos magnitudes de la misma naturaleza. La forma en la cual se puede expresar el mismo valor en vez de en veces en decibeles es a través de esta expresión, es decir, 20 por el logaritmo de la ganancia en veces. Si los decibeles son ceros, ¿sí? Yo tengo 0 decibeles, significa que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada. Si los dB son positivos, significa que hay ganancia, y si los dB son negativos, significa que la señal de salida está atenuada respecto de la entrada. Seguramente quizás ustedes tengan celulares o un equipo de audio en su casa que tenga lo que se llama un ecualizador gráfico, que es un sistema que tiene unas barritas, ¿sí? Unos potenciómetros, unas potencias variables, que uno puede mover con la mano, ¿sí? Tiene una posición central acá, que es la de 0 dB, y si movemos la barrita para arriba, supongamos la ubicamos acá, va a tener más dB,
y si lo ubicamos de este lado va a tener menos dB. Y aquí arriba o abajo del potenciómetro aparece la frecuencia, supongamos 60 Hz, 120 Hz, 240 Hz, 1 kHz, 10 kHz, supongamos. ¿Qué significa? ¿Qué pueden hacer ustedes con este ecualizador? Bueno, para cada una de estas frecuencias podrían hacer que el amplificador deje pasar la señal tal cual está, es decir, sin ninguna modificación. En ese caso la barrita la ubican en la posición central, en 0 dB. Y si quieren que esa señal de 60 Hz o 120 aparezca amplificada, ¿sí? Aparezca amplificada, lo ponen acá arriba. Y si quieren que aparezca un poco atenuada, lo ponen por acá abajo. Entonces podrían ubicar las barritas donde ustedes quieran, supongamos acá, una por acá, una por acá, una por acá y no sé, una por acá. Si les gustan más bien los agudos. Entonces se arma una especie de, ¿sí?, de gráfica con la posición de los potenciómetros, ¿no? Una gráfica, ¿sí?, así. Yo voy a indicar cómo se va a amplificar o se va a atenuar cada una de las frecuencias. Si le gustan más los graves, le gusta escuchar el bombo, el bajo, digamos, bueno, le va a dar a tope, digamos, las frecuencias bajas. Si quiere escuchar un poquito menos la voz, y bueno, por ahí va a bajar un poco las frecuencias medias. Y si le gusta escuchar los platillos, bueno, le va a dar rosca a la parte de frecuencias altas. Entonces tenemos 0 dB para no amplificación, es decir, la salida es igual a la entrada, más dB en el caso hay ganancia, y menos dB en ese caso hay una atenuación. Bueno, esto después lo voy a borrar. Sigamos. Entonces, si yo quiero aumentar la amplificación, lo que tengo que hacer es conectar amplificadores en cascada. Bueno, aquí hay un arreglo particular de la conexión de amplificadores o de transistores para armar lo que se llama un amplificador diferencial. ¿Cuál es la idea de un amplificador diferencial? Bueno, amplificar la diferencia de dos señales, básicamente, ¿sí? O sea que yo podría tener una señal B1, una señal B2, y la idea es que la salida de mi amplificador sea la proporcional a la diferencia de esas dos tensiones. O sea que BO sea proporcional a la diferencia de las tensiones, o BO sea proporcional a BD, siendo BD la diferencia de las tensiones. El amplificador diferencial se lo dibuja así, tiene dos entradas y una única salida. Cada una de esas entradas está referenciada de tierra, digamos, ¿sí? O sea, BO está referenciada de tierra, B2 está referenciada de tierra y B1 está referenciada de tierra. Pues yo tomo la tensión entre B1 y B2, esa tensión es diferencial y esa tensión no está referida de tierra, ¿sí? Es lo mismo que si yo tuviera, voy a volver acá un poquito, voy a borrar esto de acá. Si yo tengo un circuito eléctrico, supongamos así, y yo podría poner un voltímetro acá, podría poner un voltímetro acá. Esas dos tensiones del voltímetro 1 y el voltímetro 2 están referenciadas de tierra, pero también podría poner el voltímetro acá, donde esa tensión no está referida de tierra, pero podría medir la tensión, entre acá y tierra, y podría medir la tensión entre el otro extremo y tierra. Obviamente B3 es la diferencia entre B4 y B5. B3, digamos, es lo que se llama una
tensión diferencial. Y no está referida de tierra. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, con los amplificadores podemos hacer lo mismo. Podemos amplificar dos señales que estén referidas a tierra, pero que entre ellas no tengan referencia de tierra. ¿Para qué un amplificador diferencial? Si ya teníamos un amplificador común que tenía sus características, ¿por qué necesitamos un amplificador diferencial? Bueno, entonces nos preguntamos, ¿qué pasa si a un amplificador, que su función es, digamos, si acá aparece una señal así, de este tipo, acá en la salida tenga una señal así, supongamos, ¿no? ¿Sí? La idea es que se amplifique. Bueno, pero ¿qué pasa si además de la señal aparece una señal de ruido? Una señal no deseada, ¿sí? Una señal que yo no espero. Bueno, es simple, ¿no? Si yo aplico el principio de superposición, anulo el ruido, me queda solamente el amplificador. Anulo la señal, solamente me queda el ruido. O sea que en la salida del amplificador voy a tener la señal de entrada amplificada y el ruido también amplificado. Es decir que voy a tener una tensión de salida debido a la tensión de entrada y una tensión de salida debido al ruido. Entonces, yo tengo un amplificador común con una entrada referenciada de tierra, voy a ver que la tensión de salida, o el amplificador, amplifica tanto la señal como el ruido. O sea que si yo tengo un amplificador común, si aparece señal, la amplifica, pero si aparece ruido, también lo amplifica. Eso sería un problema, porque se va a montar sobre mi señal un ruido. Y ese ruido va a ser magnificado o va a ser amplificado. ¿Qué pasa en un amplificador diferencial con el ruido? ¿Qué pasa, digamos? ¿Cómo funciona este amplificador diferencial? Entonces tengamos presente que en cada entrada tenemos una señal distinta. O sea que aquí tenemos B1 y aquí tenemos B2 y aparece la señal de ruido. Aparece la señal de ruido acá y obviamente acá también aparece. ¿Sí? Aparece en las dos señales y con el mismo signo, por así decirlo. No puede aparecer el ruido acá con este signo y el ruido acá con este signo. No, si aparece el ruido, se supone que el ruido afecta tanto a la entrada 1 como a la entrada 2. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si tenemos un amplificador diferencial que amplifica la diferencia de las señales, ¿sí? Con el ruido? Veamos. Dice, BO de T, que es la salida, es igual a la ganancia del amplificador por la diferencia de las dos tensiones de entrada. Esta es una tensión y esta es la otra tensión. Obviamente, la tensión de un lado es B1 más el ruido y la tensión del otro lado es B2 más el ruido. Entonces, si sacamos los corchetes, me queda B1 más la tensión de ruido, menos B2, menos la tensión de ruido. En este caso, la tensión de ruido se cancela con la tensión de ruido y me queda B1 menos B2. O sea que el amplificador diferencial amplifica la diferencia de las dos tensiones. Es decir, que no va a amplificar el ruido. Hoy por hoy todos los amplificadores son amplificadores diferenciales, tratando de eliminar el ruido que se pueda presentar en una señal de entrada. ¿Sí? Podemos hacer un análisis de los generadores para tratar de insertar esa tensión de modo diferencial, que era esta. ¿Sí? Y podemos decir, bueno, que la tensión de modo diferencial es B1 menos B2. Eso ya lo sabemos. Y podríamos hacer un artilugio, decir que, bueno, la tensión de modo diferencial es igual a la tensión de modo diferencial dividido 2 más la tensión diferencial dividido 2. Un medio más un medio me da 1. O sea que esto y esto son ecuaciones equivalentes. Así que podría tener un amplificador diferente, perdón, una señal del tipo diferencial así, o una señal del tipo diferencial así. O sea, dos generadores que apunten para el mismo lado, donde cada generador vale BD sobre 2.
Esto que aparece acá es una forma diferente de dibujar los generadores, sabiendo que la tensión entre este punto y este punto vale BD, ¿eh? O sea que estos BD sobre 2 se van a sumar con estos BD sobre 2, para darme en este punto, entre esos dos puntos, BD de T. Es decir, que si yo tengo, digamos, esta tensión diferencial, podría dibujarlos de esta manera, ¿eh? Y que apunten para el mismo lado, para que la tensión entre este punto y este punto siga siendo BD. La tensión diferencial en un amplificador diferencial, como vimos anteriormente, es la tensión que hay entre las bases de los transistores, o sea, entre este punto y este punto. Entre este punto y este punto, nosotros tenemos la tensión diferencial. Entonces, si jugamos un poquito con los generadores, podemos dejar un generador que apunte hacia arriba, BD sobre 2, y un generador de tensión que apunte hacia abajo, BD sobre 2. ¿Por qué hacemos esta aclaración de esto BD sobre 2 apuntando arriba o BD sobre 2 apuntando abajo? Porque tiene que ver la simetría del amplificador diferencial de dónde yo saco la señal. Digamos, yo podría tomar la señal de salida del amplificador desde este punto, como está indicado en el gráfico, o podría tomar la señal de salida del amplificador de este punto. ¿Para qué es todo esto? Y bueno, porque si la señal, supongamos, yo la tomo por acá, ¿sí? Como la señal está aquí entrando por base y está saliendo por colector, esto se transforma en una configuración emisor común. Del otro lado, es decir, en este transistor, la señal a amplificar está entrando por base y la podría tomar por colector, o sea que esto también está en la configuración emisor común. Y un emisor común desfasa 180 grados. Por eso, si la tensión de entrada aquí es negativa, como está indicando el generador, la tensión de salida aquí va a ser positiva, por ese desfase. Entonces, al tener dos entradas el amplificador diferencial, esta entrada se la conoce como entrada no inversora. ¿Por qué no inversora? Porque la fase de la señal de entrada de este transistor coincide con la fase de la señal de salida del amplificador. Y a esta entrada se la llama entrada inversora. ¿Por qué? Porque la señal de entrada, ¿sí?, está en desfase con la señal de salida. Entonces tenemos un amplificador diferencial que tiene una entrada no inversora y tiene una entrada inversora. Entonces quiere decir que si la señal entra por acá, sale en fase. Y si la señal entra por acá, sale en desfase. Es decir, que puedo tener un amplificador que puede tener la salida en fase o la salida en desfase. Entonces, acá le dejo todas las ecuaciones, a ver. Ahí está. Vamos a este último circuito que tiene que ver ya con el amplificador del tipo diferencial. Aquí tenemos la entrada no inversora, lo vamos a indicar con la letrita más, y acá vamos a tener la entrada inversora y lo vamos a indicar con la letrita, con el símbolo menos. Aquí tenemos la entrada diferencial y aquí tenemos la salida respecto de tierra. Cuando la entrada, o como una señal, no está referenciada de tierra, se la llama balanceada. Una señal balanceada. Y si la señal está referenciada de tierra, como en este caso, o del 0 volt, la señal se la conoce como desbalanceada. Normalmente las señales diferenciales, cuando uno va a transmitir señales de cualquier tipo, digamos, siempre es un par, digamos, torzado, ¿sí? Este torzamiento de los cables permite además eliminar ruidos, ¿sí?, debido a la característica. Bueno, acá hay que estudiar, no sé, cuando yo estudié en la facultad se llamaban medios de enlace, entonces veíamos cómo
iban apuntando los vectores, viendo que el ruido, digamos, se eliminaba. No sé si eso se verá ahora en la facultad. Cualquier tipo de señal, hoy por hoy, hoy en día, cualquier tipo de señal es un tipo de señal diferencial. Por ejemplo, ¿alguna vez se hizo un electrocardiograma? Bueno, si se hicieron alguna vez un electrocardiograma, miden los impulsos eléctricos del cuerpo humano. Pero nosotros no tenemos una colita rotera como tiene el auto, donde estamos con el cuerpo permanentemente conectado a tierra, no. ¿Sí? Es más, nosotros nos ponen en una camilla y nos empiezan a tomar señales del cuerpo, muchas señales del cuerpo. Pero, no sé, supongamos ponen un sensor en la muñeca, un sensor en el pie, un sensor en el corazón, 3 o 4 sensores cerca del corazón, para medir la actividad eléctrica del corazón. Pero esas señales no están referenciadas de nada. Son señales que están referenciadas respecto de otro punto, no respecto de la referencia del 0 volt. ¿Sí? Se toma un impulso eléctrico respecto de otro impulso eléctrico que está en otra parte del cuerpo que se va a tomar, en definitiva, después como referencia, pero no es que sea el 0 volt, digamos, ¿no? Entonces, esos amplificadores, por ejemplo, que captan a través de sensores los impulsos eléctricos, son amplificadores del tipo diferencial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o es chino básico, gente? Sí, se va entendiendo, ¿vale? Ok. Bueno, aquí podemos ver el circuito simplificado interno del amplificador diferencial, que va a estar caracterizado por una impedancia de entrada y un generador de tensión en serie con su resistencia interna. Es el esquema más simple que podemos dibujar sobre un amplificador diferencial. Ojo, de este tema lo importante es entender en qué caso puedo llegar a necesitar utilizar amplificadores en cascada. Y en el caso de los amplificadores diferenciales, entender qué se busca en el amplificador diferencial. Olvídense de los circuitos, olvídense de las ecuaciones, tienen que quedar los conceptos, ¿sí? Porque el día de mañana que le pregunten en un final, bueno, ¿para qué usamos un amplificador diferencial? Lo que le tienen que dar son los conceptos, ¿sí? No me interesa que, por lo menos de esta parte de la clase hoy, que tiene que ver con los circuitos en cascadas y amplificadores diferenciales, y a ver, que no me acuerdo qué más sigue, y amplificadores realimentados, ¿sí? Ustedes entiendan la resolución de los circuitos, porque no lo vamos a ver. Tienen que entender los conceptos, ¿sí? Los conceptos. Bueno, entonces decía que este es el esquema más simple que podemos tener en un amplificador del tipo diferencial. Reitero que hoy por hoy se utiliza para armar cualquier tipo de amplificador. Bueno, pero ya sea un amplificador tradicional, un emisor común, un colector común, o lo que sea, en cualquier configuración, ya sean amplificadores en cascada o amplificadores diferenciales, siempre en esos casos la ganancia va a depender del transistor. ¿Sí? Reitero, si volvemos un poquito para atrás, por ejemplo, a ver, el amplificador en cascada, a ver si estaba. No estaba. La ganancia del amplificador total depende de la ganancia del segundo transistor y la ganancia del primer transistor. Y la ganancia del primer transistor y segundo transistor, como vimos en la clase pasada, depende
de los parámetros del transistor. Voy a volver un poco para atrás. Base común, colector común y emisor común. Acá está. Bueno, vamos a ver si tenemos por acá la ganancia. Aquí. Aquí tenemos la expresión de la ganancia. ¿Sí? Entonces fíjense que la ganancia de un amplificador del emisor común depende de qué. Depende de un parámetro propio del transistor, que es el HF, de otro parámetro propio del transistor, que es el HE, que depende de sus características internas, además de los elementos que acompañan al circuito de amplificación. ¿Sí? Pero fundamentalmente varía con los parámetros del HF. Es decir, que si yo, por ejemplo, el HF, que es un parámetro interno, varía un 10%, significa que la ganancia me va a valer un 10%. Y si esto aumenta un 10%, más 10%, la ganancia aumenta un 10%. Si el HF baja un 10%, la ganancia baja un 10%. ¿No? O sea que si se modifica un parámetro interno del transistor, ya sea el HF o el HIE, la ganancia se va a modificar, en más o en menos. Y yo no quiero que el amplificador cambie la ganancia, ¿no? Imagínense ustedes que están escuchando la radio en un volumen determinado, ¿sí? Y empiezan a notar que el volumen, por así decirlo, sube y baja, sube y baja, sube y baja, porque las características del amplificador, por cómo está construido, hacen que estos parámetros cambien. Entonces cambia la ganancia. Si cambia la ganancia, supongamos, aumenta la ganancia, con el mismo tipo de entrada, la tensión de salida aumenta. Recordemos que la tensión de salida es la ganancia por la tensión de entrada. Si yo la tensión de entrada la mantengo constante, pero resulta que BS cambia, ABS cambia, entonces BO cambia. Entonces va a cambiar la salida del amplificador. Entonces, si aumenta ABS, aumenta BO. Si disminuye ABS, disminuye BO. Entonces yo voy a tener el tipo hablando por el micrófono con la misma potencia y resulta que yo lo voy a escuchar aumentado de volumen o bajado de volumen y eso sería muy incómodo, muy, muy incómodo. Entonces, lo que buscamos es hacer que BO sea constante. ¿Sí? BO sea constante. Es decir, que la ganancia, digamos, sea constante, no cambie. ¿Sí? Que la ganancia sea constante. Si la ganancia es constante y la tensión de entrada es constante, porque el tipo está hablando con el mismo tono, con la misma potencia, la tensión de salida va a ser constante y la tensión en la carga va a ser constante. Entonces, se va a escuchar siempre de la misma manera. Pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque la ganancia depende de los parámetros del transistor. Y si cambian los parámetros del transistor, cambia la ganancia. Además, teníamos la característica de que estos parámetros eran totalmente alineales. Entonces, si cambia el punto de operación, va a cambiar seguramente el valor de la ganancia. Con el fin de solucionar este problema, es que se realimenta a los amplificadores. Voy a avanzar un poco. Con el fin de solucionar el problema de la variación de los parámetros en el amplificador, es que se lo realimenta. Entonces se arma lo que se llama un lazo cerrado, ¿sí? Se toma una parte de la señal de entrada, una porción, ¿sí? Yo digo que acá hay otro amplificador, o un atenuador podría ser, supongamos. Toma una parte de la señal de entrada, aquí está BF, que va a ser una porción de BO. ¿Sí? Digamos que podemos poner acá, aclarar que BF de T es proporcional a BO de T. ¿Cuánto proporcional? Directamente proporcional es seguro, pero ¿cómo es? ¿Es grande, es chica? Y no sé, depende de beta, digamos, ¿no?
Por lo que ya vimos, BO es A por BI. Y por lo que vimos también, ahora BF va a ser beta por BO. Tenemos estas dos ecuaciones para tratar de resolver nuestro sistema, ¿sí? Sabiendo que la ganancia total del amplificador es la relación entre la tensión que sale y la tensión que entra. Bueno, si hacemos toda la cuentita, resulta que llegamos a esta expresión que también vimos en control, que es la ganancia del amplificador a lazo cerrado. Digamos, si teníamos un amplificador así solito, solo, suelto, a lazo abierto, sin esta malla de realimentación, la ganancia del amplificador vale A. Ahora, si lo realimento, la ganancia, la relación entre lo que sale y lo que entra, va a ser A sub F, y la F viene de feedback. Y va a ser igual a sobre 1 más beta por A. Lo primero que se puede ver es que, obviamente, como el denominador ganancia AF va a ser menor que la ganancia del lazo abierto. Eso sería una de las contras del amplificador diferencial. Pero si hacemos que beta por A sea mucho mayor que 1, este término beta por A sea mucho mayor que 1, el 1 es despreciable frente al beta por A, lo puedo anular, me queda A sobre beta A, y si hice esa simplificación puedo cancelar A y me va a quedar que es igual a 1 sobre beta. ¿Qué significa esta gran ecuación que aparece acá? Esta ecuación que aparece acá. Esa ecuación que aparece ahí me dice que la ganancia del amplificador a lazo cerrado depende de beta. ¿Y qué es beta? Y bueno, beta es la red de realimentación. Entonces ahora la ganancia de todo el amplificador no depende del amplificador, sino depende de lo que yo coloque acá. Y como esto es un elemento alineal, bastará con poner que estos elementos sean lineales para que la ganancia ahora sea lineal. Entonces, si cambian los parámetros del amplificador, no me interesa, no me importa. ¿Por qué? Porque si está bien realimentado, la ganancia no va a depender del amplificador, va a depender de beta. O sea que una realimentación fuerte puede hacer que la ganancia de este amplificador no dependa del amplificador y dependa solo de la red de realimentación. Entonces, con eso solucionamos la parte de la linealidad de los transistores y la modificación de la tensión de salida por variación de los parámetros del transistor. Lo que se busca siempre acá, digamos, el objetivo es tener una VO de T constante, ¿sí? O sea, que si va a cambiar, cambie en un rango determinado. ¿Sí? Cambie en un rango determinado. Vamos a tratar acá esto porque no se ve bien. Constante. ¿Ok? Sí, profe. Ok, sigamos. ¿Cómo se realimenta un transistor? ¿Cómo se hace para realimentar un transistor? Bueno, la realimentación puede ser positiva o negativa. Normalmente los sistemas realimentados consideramos solamente la realimentación negativa, que es la que permite la estabilidad de la salida. Los amplificadores alimentados positivamente se usan para generar osciladores, que no sería el caso de la amplificación. Eso lo vemos en detalle en la parte de control. Pero bueno, para realimentar negativamente un transistor, por ejemplo, tendría que hacer que la tensión de entrada del amplificador sea más chica. Con eso ya me alcanzaría. Fíjense, el primer dibujo, que es este, o circuito electrónico, no dibujo. Un ingeniero está hablando de dibujo y son circuitos electrónicos, eso habla más del ingeniero. Tenemos acá un circuito electrónico donde la tensión de entrada coincide con
la tensión de entrada del transistor coincide con la tensión de señal. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener el emisor colocado a masa, ¿sí? Así directamente, le conectamos una resistencia en el medio? Le dejamos una resistencia ahí fija en el medio. ¿Qué pasa? Bueno, ahora la tensión de entrada se va a repartir parte en esta tensión, que es la tensión de entrada del transistor, y parte de caída de tensión en el RE. Como la BS es la misma que acá, acá entraba todo BI va a ser igual a BS, en este caso BI es menor que BS. Si pasa eso, que la tensión de entrada sea menor que la tensión de excitación, hablamos de realimentación negativa. ¿Cómo se toma una muestra de la señal de salida? Bueno, esto sería parte de lo que se llama la red beta de realimentación. Tengo aquí la tensión de salida, tomo una parte de la señal de entrada. ¿Por qué una parte? Bueno, porque acá lo que estoy poniendo es un divisor resistivo. Obviamente la tensión, esta BF, BF de aquí, es menor que BO, debido a la caída de tensión en RF2. Podemos aclarar acá que BF, BF de T, es menor que BO de T. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros podemos llevar hacia la entrada una señal de realimentación en un transistor. Pero veamos cómo es que regula esto, cómo es que se controla la tensión de salida. Bueno, estos conceptos también los vemos en control, se repasan por si alguno no está haciendo control. Supongamos que BO aumenta. Supongamos que BO aumenta. Si BO aumenta, BF aumenta, que está multiplicado por beta. Si BF aumenta, como BS es constante, BS es constante, y BF aumenta, BI disminuye. Si BI disminuye, lo multiplico por A, entonces BO termina decreciendo. Entonces, de esa manera que un aumento de BO a través de la realimentación negativa provoca que BO baje. Es decir, que el sistema se regule. Si consideramos que BO baja, entonces BF baja. Como BS es constante, al bajar BF, aumenta BI. Y si aumenta BI, lo voy a multiplicar por A, esto quiere decir que BO va a aumentar. Entonces el sistema se regula automáticamente solo. Siempre BO, voy a tratar de que sea constante. Se produce un aumento o una disminución en la tensión de salida, el circuito permite que la salida se mantenga constante. ¿Qué pasa si cambia A? Bueno, ¿qué pasa si cambia las características del amplificador? Y bueno, nada. Como la ganancia no depende de A, sino que depende de beta, entonces si se produce alguna modificación en el amplificador, no pasa nada. ¿Alguna duda acá? Sigamos entonces. En el caso de los amplificadores, tienen lo que se llama o se hace un análisis de lo que se llama respuesta en frecuencia, porque no todo circuito amplificador responde desde la frecuencia 0 hasta la frecuencia infinita de la misma manera. Un amplificador que tenga una respuesta en frecuencia plana, ¿sí?, significa que presenta la misma ganancia a cualquier frecuencia. Y eso en realidad no pasa. ¿Por qué? Porque hay elementos que limitan el funcionamiento en frecuencia. Los capacitores externos que tiene el transistor limitan la respuesta en baja frecuencia, y los capacitores internos que tiene el transistor limitan el funcionamiento
de la frecuencia superior o las altas frecuencias. Por eso se tiene una curva así de este tipo, que se la conoce como curva de respuesta en frecuencia de los amplificadores, que presenta una zona plana de ganancia, donde la ganancia es constante, pero si bajo por encima de una frecuencia o si aumento por encima de esa frecuencia, ahí la ganancia empieza a bajar. Se toman dos frecuencias, llamadas frecuencia de corte inferior y frecuencia de corte superior, para determinar lo que se llama el ancho de banda del amplificador. Para esa frecuencia de corte, la ganancia cayó la raíz de 2 veces o es el 70% de lo que teníamos antes. Para ustedes esto más o menos le debe sonar algo parecido a lo que era la curva de resonancia, que era algo así. ¿Ok? La curva de resonancia, acá tienen la frecuencia de resonancia, y acá tienen la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior. Aquí tienen la corriente de resonancia. ¿Qué dice? Se va acá. Decía, aquí tenían la frecuencia de resonancia, y aquí tenían la corriente de resonancia. Si la corriente bajaba la raíz 2 veces, ¿sí? Teníamos acá la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior. Este tramo se conocía como ancho de banda, y la empinación, digamos, de la curva, ¿sí? No, y dice mal, así. Dependía del factor de mérito del inductor o del capacitor. Pero bueno, es un tema eléctrico, ¿no? En los circuitos transitorizados también va a tener una respuesta en frecuencia. Esta va a ser la respuesta en baja frecuencia y esta va a ser la respuesta en alta frecuencia. Hay los capacitores son básicamente los elementos que influyen en la respuesta en frecuencia, porque no hay inductores. Los capacitores, dijimos, externos limitan la respuesta en baja frecuencia, y los capacitores internos limitan la respuesta en alta frecuencia. Recordemos que los capacitores internos están dados en estas capacidades que tenemos acá en las junturas, y las resistencias tienen que ver con las resistencias que tiene cada una de las zonas del transistor. Bueno, aquí tenemos el circuito en baja frecuencia. Si analizo el circuito en baja frecuencia, tendré que dejar este capacitor, tendré que dejar este capacitor, y analizar el circuito y determinar la frecuencia de corte inferior para ese circuito. Reitero, lo que yo estoy vertiendo acá son conceptos, ¿sí? No olvídense de los circuitos, olvídense de las fórmulas. Tengan en cuenta que no podemos hacer un amplificador perfecto. Va a tener sus limitaciones, ¿sí? En cuanto al ruido, en cuanto a la amplificación en baja frecuencia, en alta frecuencia, ¿sí? En general se arma un amplificador de acuerdo a la señal que uno quiere amplificar. Si quiere amplificar, por ejemplo, un bajo, siempre pongo la música porque es más típico, digamos, ¿no? Si quieren amplificar las señales de un bajo, van a tener que tener un buen amplificador que trabaje en baja frecuencia, ¿sí? Y si quieren otro tipo de amplificador para otro tipo de instrumento, bueno, tendrán que ubicarlo en otra frecuencia. No sé si alguno tiene cajas acústicas en su casa o baffles, ¿sí? Los baffles son elementos que transforman la energía eléctrica en mecánica, ¿sí? Entonces hay algunos parlantes que son más grandes, que eso sirven para los señales de baja frecuencia, se llaman woofer. Tienen los medios y los tweeters, ¿sí? Que son de alta frecuencia. Si ustedes se fijan, la forma que están construidos cada uno de estos parlantes son diferentes. Este tiene que ser el más grande debido a la baja frecuencia, ¿sí?
tiene que ver con el tema de la longitud de onda. Y estos son los de rango medio y estos son los de alta frecuencia. Entonces, en un amplificador ustedes van a tener algo que responda en baja frecuencia, algo que responda en frecuencias medias y algo que responda en alta frecuencia. Entonces van a tener una envolvente más o menos buena. ¿Sí? Y si tienen un ecualizador, mejor porque pueden realzar alguna señal en particular. Bueno, la clase del día de hoy está más apuntada a qué hacer con un amplificador. ¿Sí? ¿Qué hacer con un amplificador? ¿Qué puede hacer? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son las características? ¿Sí? Entonces, repasemos un poquito lo visto en el día de hoy. La primera parte tiene que ver con los amplificadores en cascada. La idea es aumentar la ganancia del amplificador y adaptar perfectamente en impedancia cada una de las etapas con el fin de adaptar la fuente de señal y la carga. Luego vimos los amplificadores diferenciales. ¿Sí? Los amplificadores diferenciales son los que más se utilizan hoy por hoy para amplificar cualquier tipo de señal, ya que el objetivo de ese amplificador diferencial es eliminar el ruido por completo. Pero ya sea el amplificador convencional, el amplificador en cascada o el amplificador diferencial, esos amplificadores tienen un problema que es la alinealidad existente en los transistores. ¿Cómo se resuelve? Bueno, es el problema de la linealidad en los transistores y que la ganancia dependa de los parámetros del transistor, se puede resolver con la realimentación de los amplificadores. Entonces, realimentamos el amplificador con el fin de conseguir una tensión de salida constante y que la ganancia del amplificador no dependa del amplificador, sino que termina dependiendo de la red de realimentación beta. Lo que hay que tener en cuenta en el caso de la realimentación negativa, hoy por hoy todos los amplificadores están realimentados negativamente, pero para los que hicieron control o los que están haciendo control, vamos a ver que realimentar negativamente tiene sus limitaciones también, porque pueden llegar a generarse divergencias u oscilaciones que en muchos casos no va a ser deseable. Entonces, no todo es color de rosa, es decir, que la realimentación negativa no resuelve todos los problemas porque podemos llegar bajo ciertas circunstancias a hacer oscilatorio el amplificador y no sea controlable. Entonces, hay que estudiar la estabilidad de los amplificadores, eso lo vamos a ver cuando veamos amplificadores operacionales, donde vamos a estudiar qué pasa con el amplificador a lazo cerrado y qué pasa con el tema de la estabilidad. Y finalmente vimos la respuesta en baja, media y alta frecuencia de un amplificador, y esto vale para cualquier tipo de amplificador, realimentado o no realimentado. Siempre va a tener unas limitaciones en cuanto a la respuesta en frecuencia. Lo ideal es que un amplificador tenga una respuesta plana para cualquier tipo de frecuencia, pero esto no se puede conseguir debido a las capacidades internas y externas en los circuitos de amplificación. Esos van a limitar la respuesta en alta y baja frecuencia. Lo ideal es que esa frecuencia de corte esté lo más lejos posible de la frecuencia audible en el caso de ser amplificadores de audio y muy baja en el caso de las frecuencias bajas, ¿sí? De esa manera lo que podemos conseguir es un buen amplificador con un buen ancho de banda.
¿Alguna pregunta? A ver, yo tengo una consulta que te explicó al principio, pero Dale. lo perdí. Usted pone unos capacitores para separar el amplificador de la carga y de la fuente. Sí. Entendí que era para evitar que circule corriente en sentido inverso. ¿Por qué no Sí. se usa un diodo, por ejemplo? Porque si pones un diodo, te quedás con media onda. ¿Y cómo es que el capacitor entonces evita esa corriente? El capacitor, cuando se carga, no circula corriente continua por él. A ver, si yo tengo una señal de este tipo acá, así, ¿no? Senoidal. ¿Qué pasa acá si le pongo un diodo, por ejemplo, así? Sí, va a pasar solamente el semiciclo positivo. Claro, y me estoy perdiendo la mitad de mi señal. Yo quiero, cuando armo un amplificador, lo que quiero es que la salida del amplificador sea más grande, ¿sí? O sea, pero exactamente igual. O sea que si yo tengo acá una señal así, supongamos, ¿sí? De este lado tengo una señal así. No medio ciclo de la señal, no solamente este medio ciclo, toda la señal. Si la señal es así, bueno, tendría que tener una señal así que la replique exactamente de la misma manera. Ahora, este capacitor que uno pone acá permite que corriente continua no circule por la fuente, que sería un problemón, ¿sí? Y este capacitor por acá evita que circule corriente continua por la carga. Porque suponete que es un parlante, ¿no? Un parlante es básicamente un inductor. Si circula corriente continua por un inductor, donde mucho tiempo esto presenta, digamos, una reactancia inductiva de valor cero. Recordad que la reactancia inductiva es 2pi por F por L. Si la frecuencia es cero, significa que la reactancia inductiva es cero. O sea que un inductor a la corriente continua es un cortocircuito. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo le aplico corriente continua a un parlante? Bueno, se energiza la bobina y se clava la bobina. O sea, queda fija en una posición, por así decirlo. Lo que permite que el sonido salga por un parlante es ese movimiento permanente debido a la onda sinusoidal o no sinusoidal, digamos. Es positiva, negativa, digamos. Entonces se produce ese movimiento en el parlante acompañando la forma de onda de la señal. Ahora, cuando yo le aplico aquí una señal, la voz, por ejemplo, la voz puede tener diferentes matices, entonces está en un rango de hasta 300 Hz, suponente. ¿Sí? Bueno, este capacitor va a presentar una reactancia capacitiva, o sea que ese capacitor lo que va a pasar acá es que genere una caída de tensión. La tensión en el capacitor. Y acá otra tensión en el capacitor y acá otra tensión en el capacitor. O sea que este elemento está haciendo que la tensión que entra a cada amplificador sea un poquito menor debido a la caída de tensión. Pero la caída de tensión depende de la frecuencia. Si la frecuencia es alta, supongamos, la caída de tensión es muy baja. Y si la frecuencia es baja, la caída de tensión es muy alta. Entonces, vos cuando armás un amplificador tenés que saber para qué tipo de frecuencia vas a armar el amplificador y qué características tiene que tener ese capacitor. Pero eso es parte del diseño de los amplificadores que nosotros se lo dejamos a los electrónicos. ¿Sí? Está bien, está bien. Claro, no tenía en cuenta que al ser una señal sinusoidal, la reactancia del capacitor bajaba y me iba a permitir paso de la corriente, pero no de continuo. Claro. Es decir, este capacitor, por ejemplo, se calibra, por así decirlo, o se compra para que te deje pasar la frecuencia que vos querés. ¿Ok?
A esa frecuencia, este capacitor representa una impedancia muy baja, entonces va a producir una caída de tensión muy baja. Claro, claro. Entonces la frecuencia de entrada siempre tiene que ser sinusoidal o alterna. Siempre va a ser del tipo variable, por así decirlo. Variable, que puede ser alterna, puede ser periódica, puede ser de cualquier tipo. ¿Sí? Nosotros ponemos una señal del tipo alterna porque es una señal típica. Pero, por ejemplo, ¿cómo es la señal de la voz humana? Bueno, habría que captarla y verla en un osciloscopio. ¿Cómo es la señal, por ejemplo, de una cápsula magnética de un reproductor de discos? Bueno, habría que captarla y medirla en un osciloscopio para ver cómo es su forma de onda. ¿Cómo es la señal, por ejemplo, de un violín? ¿Sí? Entonces habría que ejecutar el instrumento, un sensor que la capte y mandarla al osciloscopio para ver las características. Entonces, si vos podés ver en un osciloscopio las características de la señal, ¿qué podés sacar? Y bueno, el valor máximo, el valor mínimo, el valor eficaz, el valor promedio, no sé. ¿Sí? Podés hacer un estudio completo de la señal que vos estás censando. Y a partir de conocer muy bien la señal que vos estás censando, armás el amplificador. Perfecto, gracias. Dale, por nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces, por hoy vamos a dejar acá. Les voy a dejar el tiempo que queda para que vayan arrancando con la guía de problemas o terminen la guía de problemas ustedes